Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien. Hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, algo que involucra a dos de los actores turcos más queridos y que, francamente, ha generado muchísima expectativa y, por qué no decirlo, un poquito de drama. Estamos hablando, por supuesto, de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, esos nombres que tantos recuerdan por su química innegable en la pantalla y que ahora, aparentemente, están en el centro de una pequeña polémica. Han sido días de rumores, de comentarios y de mucha especulación en torno a unas supuestas declaraciones de Can Yaman que habrían molestado a Demet Özdemir, y lo más interesante es que ella respondió al instante. Queremos desentrañar todo este misterio, poner las cartas sobre la mesa y contarles la verdad detrás de este supuesto cruce de palabras. Así que si son fans de estos talentosos actores o simplemente les gusta estar al tanto de lo que sucede en la farándula turca, este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar, ya saben, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras novedades y activen la campanita para que les avise cada vez que subimos contenido nuevo. Prometemos que se van a quedar enganchados. Ahora sí, vamos a adentrarnos en esta historia. Resulta que recientemente Can Yaman estuvo en un evento, o quizás en una entrevista, no está del todo claro el contexto exacto, pero de lo que sí hay registro es de unas declaraciones suyas que al parecer no cayeron muy bien. Se rumorea que Can, conocido por su carisma y también por ser un poco reservado en ciertos aspectos de su vida personal, hizo algunos comentarios que indirectamente, o quizás directamente, señalaban o insinuaban algo sobre Demet. Los detalles exactos de lo que dijo Can no son súper precisos en todos los medios, pero la esencia giraba en torno a la forma en que él maneja su fama y quizás, y aquí es donde entra la especulación, cómo percibe la fama de otros, o cómo la gestión de la vida pública afecta a las relaciones. Lo interesante de esto es que en el mundo de las redes sociales y de las noticias del corazón, las palabras de una figura pública pueden tener un eco amplificado. Y cuando esas palabras parecen apuntar a alguien tan popular como Demet Özdemir, pues la cosa se pone aún más jugosa. Se especula que Can habría hecho referencia a la presión mediática, a las expectativas del público y quizás, a cómo estas cosas pueden ser difíciles de sobrellevar. Y aquí es donde entra la duda, ¿estas palabras eran una reflexión general sobre la vida de las celebridades, o tenían un destinatario específico? Los rumores apuntan a lo segundo, y por eso el interés se dispara. Pero, ¿qué hizo Demet? Ahí viene lo bueno. Porque, según lo que se reporta, Demet no se quedó callada. Y no se quedó callada de forma sutil o indirecta, sino que su respuesta fue, como dicen por ahí, al instante. Imaginen la escena, Can dice algo, la noticia se propaga como pólvora, y de repente, Demet, a través de sus redes sociales, o quizás en una aparición pública rápida, lanza una respuesta que deja a todos pensando. La forma en que Demet respondió es lo que ha generado tanta intriga. No fue una confrontación directa, no fue un ataque, pero sí fue una réplica que demostró que ella tiene su propia perspectiva y que no va a permitir que se la margine o se la tergiverse. Se habla de que Demet habría publicado algo en sus historias de Instagram, o quizás en Twitter, algo que, interpretado en el contexto de las declaraciones de Can, sonaba como una clara alusión. Pudo haber sido una frase corta, un emoji, o incluso una fotografía que dijera más que 1000 palabras. Algunos medios sugieren que la respuesta de Demet fue algo relacionado con la autenticidad, con ser fiel a uno mismo, o quizás con el hecho de que cada uno tiene su propio camino y su propia forma de manejar las cosas. Es como si hubiera dicho, entiendo tu punto de vista, pero yo hago las cosas a mi manera, y estoy feliz con ello. Esta clase de respuestas, que no entran en una disputa abierta pero sí dejan claro un mensaje, son las que más hacen que la audiencia se ponga a analizar, a buscar significados ocultos y a especular sobre la relación entre ambos. Ahora, para entender mejor esto, es importante recordar la historia de Can Yaman y Demet Özdemir. Ellos protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenci, y la química entre ellos era, francamente, palpable. El público se enamoró de la pareja en pantalla, y esto se tradujo en una gran cantidad de rumores y esperanzas de que su relación trascendiera la ficción. Hubo un tiempo en que se decía que estaban juntos, luego que terminaron, y después, pues, cada uno ha seguido su camino profesional. Can ha estado enfocado en proyectos internacionales, incluso en Italia, y Demet también ha tenido una carrera muy sólida y exitosa en Turquía y a nivel internacional. Por lo tanto, cuando surge cualquier tipo de interacción o comentario entre ellos, por más mínimo que sea, la atención se centra de inmediato.
La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué llevó a Khan a hacer esas declaraciones? ¿Fue algo que escuchó, algo que le molestó, o simplemente una reflexión espontánea? ¿Y por qué Demet sintió la necesidad de responder tan rápido? ¿Se sintió aludida, o simplemente quiso aclarar su postura? Lo que sí queda claro es que ambos actores son muy conscientes de su popularidad y del impacto que sus palabras pueden tener. Khan con su estilo a veces irreverente y directo y Demet con su elegancia y seguridad, a menudo manejan la atención mediática de maneras distintas. Esta situación parece ser un reflejo de esas diferencias. Analicemos las posibles interpretaciones. Si Khan se refería a la presión de ser constantemente juzgado o a la dificultad de mantener una vida privada en el ojo público, podría ser una reflexión válida. Muchos artistas luchan con eso. Sin embargo, si esas palabras, de alguna manera, sugerían que Demet no manejaba bien esa presión, o que su fama era diferente a la suya de una forma negativa, entonces la respuesta de ella se entiende perfectamente. Demet, a lo largo de su carrera, ha demostrado ser una profesional muy dedicada y una persona con una gran fortaleza. Ha navegado por la fama con gracia y ha construido una carrera sólida. Por lo tanto, es natural que si se siente indirectamente cuestionada en su forma de ser o de manejar su vida pública, quiera hacer sentir su voz. La rapidez de su respuesta es lo que añade un toque dramático y a la vez fascinante. No es común que una respuesta sea tan inmediata. Esto podría indicar que Demet estaba al tanto de lo que se estaba diciendo sobre Khan, o que simplemente estaba en un momento en el que se sentía particularmente fuerte y decidida a expresar su sentir. Podríamos imaginar que Khan, tal vez en un tono más casual o reflexivo, comentó sobre las dificultades de la fama, sobre cómo la gente espera ciertas cosas de ellos, sobre cómo a veces se sienten observados incluso en su vida privada. Y la noticia, al llegar a Demet, o a su círculo cercano, provocó una reacción. Quizás ella sintió que esas palabras, aunque generales, podían ser malinterpretadas por el público y afectar su imagen. O tal vez simplemente sintió que era el momento de reafirmar su propia filosofía de vida. La clave aquí es el instante. Esa inmediatez en la respuesta de Demet sugiere que ella no necesitó tiempo para meditarlo, para consultar con su equipo o para medir las consecuencias. Fue una reacción visceral, una forma de decir, esto es lo que pienso, y aquí está. Y eso, para los fans, es oro puro. Pensemos en las posibles frases que Demet pudo haber usado. Podría haber sido algo como, cada uno brilla a su manera, o la verdad siempre sale a la luz. O incluso algo más directo pero sin ser agresivo como, mi camino es mío, y lo ando con orgullo. Estas frases en el contexto de un rumor sobre comentarios de Khan, adquieren un significado muy potente. Lo más interesante de estas situaciones es cómo ponen de manifiesto la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Por un lado existe la imagen pública, la relación con los fans, y por otro, la vida privada, las amistades, las diferencias de opinión. Khan y Demet, aunque compartieron un proyecto exitoso y una gran conexión en pantalla, son dos individuos con sus propias trayectorias y personalidades. Este supuesto cruce de palabras, lejos de ser algo negativo, puede ser visto como una muestra de la madurez de ambos actores. Khan expresando sus pensamientos sobre la vida pública y Demet respondiendo con firmeza y claridad, reafirmando su propia identidad. No hay por qué pensar en una enemistad profunda, sino más bien en una diferencia de perspectivas que ha quedado expuesta de forma pública. La verdad al descubierto, como dice el título que nos inspiró para este vídeo, es que a menudo los rumores se magnifican, pero en este caso, la rápida respuesta de Demet le ha dado un giro interesante a la narrativa. Ella, al responder al instante, ha tomado el control de la historia desde su perspectiva, impidiendo que la interpretación de las palabras de Khan quede únicamente en manos de la especulación. Esto nos enseña algo sobre cómo manejar las críticas o los comentarios que nos parecen injustos. A veces la mejor manera de responder no es con más palabras o con un debate público, sino con una acción clara y concisa que reafirme nuestra posición. Y Demet, sin duda, lo ha hecho de manera magistral. ¿Qué significa esto para el futuro? Es difícil decirlo. Quizás sea un simple incidente que se olvidará en poco tiempo. O quizás esta situación marque un nuevo matiz en la percepción pública de la relación entre Khan y Demet, ahora no solo como ex-colegas con química, sino como dos personalidades fuertes que se respetan mutuamente, pero que también defienden sus propios puntos de vista. Lo que sí sabemos es que la audiencia siempre está pendiente de cada movimiento de estos actores.
Y cada pequeña interacción, cada comentario, cada respuesta, es analizada y discutida. Así que en este caso, la prontitud de Demet ha sido el factor clave que ha hecho este evento tan comentado. Ella ha demostrado que no se deja opacar, que tiene voz propia y que está dispuesta a usarla cuando lo considera necesario. En resumen, hemos visto cómo un supuesto comentario de Can Yaman ha desencadenado una respuesta casi inmediata de Demet Özdemir. Si bien los detalles exactos de las palabras de Can siguen siendo objeto de especulación, la reacción de Demet ha sido clara: reafirmar su posición y su identidad. Esta situación nos recuerda la importancia de la comunicación, de la autenticidad y de cómo los actores manejan su vida en el ojo público. Esperamos que este análisis les haya parecido interesante y les haya ayudado a entender un poco mejor esta historia que ha dado de qué hablar. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre este supuesto cruce de palabras. ¿Creen que la respuesta de Demet fue acertada? ¿Qué interpretación le dan ustedes a las palabras de Can? Déjenlo todo en los comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido así de intrigante y entretenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles las noticias y los análisis más jugosos del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!